Buenas tardes, mis queridos hermanos de la Iglesia Cristiana de Oaxaca. Bueno, y también si alguien más está viendo este video a través de la red, donde quiera que estén, el Señor Jesucristo les bendiga poderosamente. Gracias a Él somos salvos, gracias a Él estamos en ese camino llamado vida cristiana. Y gracias a Él un día nos encontraremos cara a cara con nuestro Padre Celestial. Mientras tanto, pues hay que vivir en este mundo, hay que caminar, correr la carrera con paciencia, esa carrera que tenemos por delante. Y qué mejor ayuda, protección, qué mejor dirección que la palabra de Dios que tenemos escrita en la Biblia o la Biblia, y la dirección del Espíritu Santo y nuestra comunión constante con Él en oración. Yo creo que son los tres ingredientes principales para caminar, para andar, para trajinar por este mundo mientras esperamos el día de nuestra redención completa, el día de nuestra comunión plena con el Señor allá en el cielo. Muy bien, pues vamos a ir hoy a nuestro estudio bíblico. Lo vamos a hacer en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Y recuerden que el contexto que hemos manejado, especialmente a partir de ese capítulo, es la falsa doctrina, pero también los falsos maestros. Alguien dijo por ahí en alguna ocasión que los falsos profetas fueron para el tiempo de Israel. Para el tiempo de la iglesia son los falsos maestros. Muchos que entran en la congregación, pero con intenciones muy malas, con intenciones de dividir, de seducir, con intenciones de robar, de matar, así como los ladrones de los que habla el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan capítulo 10. Pero hoy yo quiero llevarte a través de estos versículos que vamos a tocar, del versículo 9 hasta el versículo número 22. Yo quiero llevarte por este camino, y el tema que vamos a ver hoy lo he titulado el ABC de los falsos maestros. El ABC de los falsos maestros. Y vamos a ver cómo la Escritura nos va a decir claramente cuáles son esas características de esos falsos maestros. ¿Hay falsos maestros en nuestros días? Claro que sí. ¿Se pueden identificar? Claro que sí. Podemos caer en las garras, podemos caer en el campo de acción de esos falsos maestros, muy posiblemente sí. Y la Escritura nos va a decir por qué, pero además, o no solo eso, sino que la Escritura también nos va a advertir de algunas cosas que nosotros tenemos que hacer con tal de mantenernos a salvo, de mantenernos libres, mantenernos lejos, mucho más apegados a la palabra del Señor, y dejando muy lejos el campo de acción de esos falsos maestros en nuestra vida y en nuestras iglesias. Así que vamos a comenzar, pero antes vamos a pedir la dirección de Dios en oración. Hablemos con Dios. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias en este momento, porque es gracias a ti que tenemos esta palabra, es gracias a la obra de tu Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles y luego inspiró a quienes debían dejar algún escrito aquí para nosotros. Gracias, Señor, porque a través de esa obra tan grandiosa de involucrarte con nosotros en este mundo, Señor, así es como llegamos a conocerte, así es como llegó a nosotros la salvación. Y ahora, con la seguridad que tú nos dijiste que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así continuamos, Señor, así andamos, y dirigidos siempre, Padre, por tu palabra, porque no hay más. El apóstol Pedro dijo, ya sabes, Señor, que él dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que nos apegamos a tu palabra, Señor, y con la confianza que es nuestra palabra profética más segura
más segura, a la que hacemos bien en estar atentos como esa luz que va alumbrando en la oscuridad. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia donde quiera que está en este momento. Especialmente oro también por mis hermanos de la iglesia cristiana de Oaxaca. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Señor, derrama esa abundante bendición. La estamos siempre esperando, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. El ABC de los falsos maestros. Este ABC de los falsos maestros nos va a ayudar, por un lado, a identificar a un falso maestro, pero también nos va a ayudar a estar alertas, a estar a la expectativa, pero también siempre con la precaución para no caer en estas falsas enseñanzas. Los falsos maestros llegaron digamos que llegaron a actuar, a salir, no solamente en nuestro siglo, ni el siglo pasado. Desde los inicios de la iglesia ya hubo bastantes que se propusieron enseñar algo diferente a lo que había enseñado el Señor Jesucristo. Es decir, el enemigo de Dios, Satanás, también tiene sus falsos ministros. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto, allá en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no nos extrañe si también sus ministros se disfrazan como buenos apóstoles de Cristo. Y una de las artimañas, uno de los, digamos que de las cosas más impresionantes que el enemigo hace es el engaño. Pero la palabra está para advertirnos en esta tarde. Así que vamos a ver. Perdón, mis segundos ojos se me han caído aquí. Así que vamos a ver segunda de Pedro capítulo 2 y vamos a ver el versículo 9 en adelante. Ya ustedes han visto lo que dice el versículo 1, que pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Esto habla de la enseñanza de los falsos maestros, pero el ABC nos va a hablar del carácter de un falso maestro. Así que vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Realmente lo que yo voy a exponer está a partir del 11, pero voy a apoyarme aquí en el versículo 9, que dice así: ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? A los injustos, dice así. Ahora, ¿qué dice de los injustos? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. El ABC de los falsos maestros, el ABC del carácter de un falso maestro. Letra A, arrogancia. Arrogancia. Miren lo que dice el versículo 10, esta parte. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, no al espíritu, sino siguiendo la carne, andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Yo creo que no hay nadie más arrogante, más altivo, más orgulloso en este mundo, que desprecia el señorío, que desprecia la autoridad. Y puede referirse tanto a la autoridad humana y tanto a la autoridad divina. Pero una característica del carácter de un falso maestro es que casi no está dispuesto o nunca está dispuesto a someterse a un señorío, a una autoridad. Dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Miren,
hay muchos falsos maestros que son, ellos mismos se llaman independientes. Y en la iglesia nos han visitado varios de ellos, han llegado para querer imponer su doctrina. Pero desde el momento que tú ves a un predicador itinerante, ambulante, y tú le preguntas, ¿y cuál es la iglesia a la que usted pertenece? Y luego dicen, es que yo no tengo iglesia, mi Señor es el Señor allá y yo aquí no tengo por qué obedecer a nadie, yo obedezco directamente las órdenes de arriba. Pero saben algo, que cualquiera que en algún momento esté obedeciendo al Señor, se va a someter a las autoridades que Él ha puesto, como es la autoridad de la iglesia. Entonces, una característica, allá el ABC del falso maestro, la letra A es la arrogancia con la que se comportan. No solamente desprecian el señorío, sino que dice aquí, no temen decir mal de las potestades superiores. Y aquí puede referirse al Señor, que muchas veces hablan en contra de Dios, de lo que Dios ha establecido, pero también se atreven muchas veces a tomar autoridad, la autoridad que es de Dios. Cuando usted escucha esas palabras, yo te reprendo, yo te conjuro, yo te mando, yo te ordeno, eso es arrogancia. Eso es arrogancia, eso es altivez, ese es orgullo, ese es tomar humanamente la autoridad de Dios. El apóstol Santiago dice que aún en los planes que uno tiene para mañana, uno tiene que decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Y recuerdan ustedes que la Escritura dice allá en el libro de Judas, que cuando el arcángel Miguel peleaba con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, dice que el arcángel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. A Miguel y Lucifer eran conocidos, ellos se conocían bien, ellos sabían, el arcángel Miguel conocía bien el carácter de Satanás, él estaba presente cuando él fue arrojado del cielo, él estaba presente cuando la soberbia entró en el corazón de ese ángel llamado Lucifer y fue expulsado de la gloria de Dios. Por eso el arcángel conoce bien a Satanás, y muchos falsos maestros hoy que no conocen bien el actuar del diablo, el enemigo de Dios, se atreven a reprenderlo, se atreven a ordenarle, se atreven a mandarle. Esa es una de las características de un falso maestro. Y la razón es porque no se someten a la voluntad de Dios. Miren, yo quiero decir esto, que si alguno me está escuchando ahora y alguno tiene esa forma de hablar, yo le digo, el Señor dice que nos sometamos a su voluntad. Él es soberano, Él es el Señor, Él es quien puede realmente hacer o no hacer las cosas, pero yo tengo que hablar en su nombre, no tengo que tomar las cosas en primera persona. Muy bien, entonces la altivez, pero la arrogancia es esa A de un falso maestro. Letra B, dijimos que es el ABC, aunque vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Pero la letra B es la blasfemia. Dice en el versículo número 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. La blasfemia está en los labios de estos hombres. Allá en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, él está escribiendo acerca del carácter de los hombres en los últimos días. Y miren lo que dice allá en segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros
días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, arrogantes, como ya dijimos hace rato, ¿no? Pero luego dice, avaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Blasfemos. La palabra blasfemia quiere decir hablar mal de lo sagrado, hablar mal de lo divino, hablar en contra de lo que es santo. Y en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 12 dice, pero estos hablando mal. ¿Y cuál es la razón que alguien hable mal de las cosas divinas? Aquí mismo lo dice el apóstol Pedro, dice, de cosas que no entienden. Ahora, la blasfemia no solamente se habla, la blasfemia no solamente es una cuestión de los labios o de la boca, la blasfemia también es una cuestión de las acciones, porque dice que como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Y cuando la palabra está hablando de esos deleites, quiere decir que muchos que se consideran maestros, se consideran siervos de Dios, pero realmente su corazón está en los deleites, más que deleitarse en el espíritu, se deleitan en la carne. La forma en que está escrita esta palabra, que dice que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, no está hablando de un deleite, como dice el Salmo 34, deleítate a sí mismo en el Señor, sino que está hablando de un deleite carnal, porque dice que lo hacen sin entendimiento, dice que lo hacen como animales que no razonan, que no piensan, y para ellos solamente habrá perdición. Ahora, esto es blasfemia. No solamente hablar, sino actuar en contra de lo que Dios ha establecido, también es una blasfemia. Entonces el ABC nos dice que son arrogantes, pero también son blasfemos. O en otras palabras, que en su corazón hay arrogancia y en su boca y en su actuar hay blasfemia. Van en contra de Dios. Letra C, codicia. Dice el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Miren, dice que tienen los ojos llenos de adulterio. Y el adulterio se refiere a una relación ilícita. El adulterio puede referirse tanto a desear, en cuanto al matrimonio, a desear a otra mujer o a buscar o a procurar el tener una relación con otra mujer. Pero en el adulterio espiritual quiere decir que no se conforman a la palabra de Dios, que no se conforman a la sana doctrina del Señor, ni siquiera se conforman al Señor, sino que buscan otras experiencias y buscan otras fuentes de satisfacción. Yo creo que es la palabra correcta, buscan otras fuentes de satisfacción más allá de la piedad. Dice acerca de la codicia el apóstol Pablo, hablando en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, dice que los hombres serán avaros. Y ya saben ustedes que un avaro es aquel que tiene, pero codicia para sí mismo, pero no piensa en nadie más que en sí mismo y trata de amontonar y amontonar y amontonar para su propio beneficio. Según Timoteo 3:3 dice también que son sin afecto natural. O sea que ya no están pensando en los afectos naturales, sino que ya su mente está dominada por su propio bienestar.
No hay afecto natural en ellos. Y el versículo 4 dice la última parte, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, que buscan otra satisfacción más que Dios. Y pues yo no quisiera ir más allá, pero realmente una característica de estos falsos maestros es que muchas veces combinan, cuando enseñan, combinan la palabra del Señor con experiencias muy, ¿cómo se dice esto? Hablan de cosas que nosotros ni nos imaginamos a veces. Algunos llaman milagros, llaman hechos portentosos e incluso hacen gala de poderes. Yo he visto eso y ustedes lo han visto también. Cuando agarran el saco y lo mueven y tiran a la gente y los hacen brincar en el suelo o revolverse en el suelo. Bueno, están haciendo un alarde de poder que no es suyo y no se conforman a la palabra del Señor, sino que enseñan otras doctrinas. Dice, además de esto, aman el dinero porque son codiciosos. Dice el versículo número 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ustedes saben quién era Balaam, que Balac lo contrató para maldecir a Israel y él no quería ir de principio, pero cuando escuchó el precio por maldecir a Israel, aparejó su asna, se preparó, se fue, listo, y en el camino iba pensando cómo maldecir al pueblo de Israel, pero Dios le había dicho que no fuera. Pero él no hizo caso. Y entonces se montó en su asna. A medio camino el asna vio el ángel de Dios que le estorbaba y entonces se detuvo y Balaam le pegó a su asna 3 veces y entonces el asna habló y le dijo, ¿por qué me pegas si yo siempre te obedezco? Y entonces fue cuando Balaam se dio cuenta. Aún así él siguió su camino, pero Dios cambió sus planes. Pero estos falsos maestros siguen el camino de Balaam. Como dice también Judas y dice también Santiago, que ellos aman el lucro de Balaam, es decir, que sus actividades son más lucrativas que espirituales. Ahora que estamos en este modelo, en este modelo de la iglesia virtual, que estamos compartiendo los estudios y estamos buscando en la red, nos damos cuenta cómo proliferan estos falsos maestros y la mayoría o muchos de ellos están buscando solamente el poder económico. Y como decía un hermano, el hermano Samuel Montoya, citando a Vernon McGee, él estaba diciendo que es fácil reconocer a un falso maestro por el lugar donde vive, las posesiones que tiene y los gustos que tiene. Entonces, a veces vemos a gente con mucho poder económico, pero pocas veces involucrados en lo que es realmente la obra de Dios. Entonces, son arrogantes, son blasfemos y son codiciosos. ¿Qué letra sigue? A, B, C, D. A, B, C, sigue la D. Son disolutos o viven en disolución. Dice el versículo 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían o de los que viven en error. La palabra disolución o la palabra disoluto también nos habla de la palabra quiere decir es como algo que existe pero a la vez no existe. Lo explico de mejor manera, ¿no? Alguien que es disoluto es un disipador,
alguien que vive en disolución es decir que lo que hace no tiene ningún provecho. Es como algo fugaz, algo que se desaparece pronto. Y dice que estas personas son fuentes sin agua. Ustedes han visto esto, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes en la ciudad allá había muchas fuentes y las fuentes todas botaban agua por sus salidas, ¿no? Pero el agua ha escaseado y el agua se está ocupando para cosas más primordiales. Y entonces allá vemos fuentes atractivas, las vemos con detalles en su realización, algunas en alto relieve, bajo relieve, algunos tienen estatuas, algunos tienen figuras. Está la fuente de las 7 regiones por allá y luego está la fuente del llano, pero sin agua. O sea, se ven hermosas, se ven bonitas, pero no tienen agua. Y uno puede conformarse con ver la construcción de la fuente, pero realmente lo que uno sabe es que esas fuentes fueron para proveer agua, para que alguien pudiera tomar agua. Pero son fuentes sin agua. Así es un falso maestro también. Sus palabras son espectaculares, sus palabras son rebuscadas, su escenario donde se mueve está lleno de luces, está lleno de ambiente, quizás su voz también está bien ensayada, pero no hay dentro de todo ese cascarón, no hay nada de edificación. No hay nada. A lo más habrá un mensaje motivador, pero yo he creído y he aceptado ahora que los cristianos no somos de mente positiva ni somos de mente negativa, es decir, nosotros no pensamos positivo ni pensamos negativo. Los cristianos pensamos con la mente de Cristo y tenemos las promesas de Dios. Cuando alguien me dice que tú estás pensando muy negativo o tú estás pensando muy positivo, no pienso negativo ni pienso positivo. Yo solamente sé que hay promesas de Dios para mi vida. Pero los falsos maestros hablan de manera muy positiva la mayoría de las veces. Son fuentes sin agua y dice que son nubes empujadas por la tormenta. Allá donde mis suegros viven es un lugar muy, muy especial. A veces hay nubes, se ven las nubes cargadas de agua, pero de repente el viento se las lleva y no tienen nada. Son nubes sin agua, como dice aquí el apóstol Pedro. O sea, solamente hacen escándalo, truena y se ven de una manera tremenda. Y a propósito de la bala tremenda, se ven reverendas, ¿no? Porque eso quiere decir la palabra reverendo, tremendo, pero no tienen agua. Bueno, aquí dice que la más densa oscuridad está reservada para siempre, para esta clase de personas. El versículo 18, miren lo que dice. ¿Cómo hablan ellos? Dice que hablan palabras infladas, ¿sí? Y vanas. Es lo que me refería cuando dije que son mensajes de positivismo. Simplemente dicen, te va a ir bien porque te va a ir bien y todo va a estar bien. Y fíjense que estaba yo pensando en esa frase, todo va a estar bien. Y yo pensé, ¿qué es lo más correcto decir? ¿Todo va a estar bien o todo está bien? Pensando en que estamos bajo las manos de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo la soberanía de Dios, ¿qué es más correcto decir? ¿Todo va a estar bien o todo está bien? Bueno, preguntaríamos a aquel hermano que compuso el himno 373 cuando él dijo, estoy bien, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Yo creo que eso tendríamos que pensar muy bien en lo que hablamos, lo que cantamos muchas veces. Dice que hablando esas palabras seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Usan métodos persuasivos, usan palabras seductoras y así arrastran a verdaderos discípulos que ya habían huido del error y los vuelven otra vez a traer a su propio error. Bueno, arrogancia, blasfemia, codicia, disolución,
Número 5, letra E, engaño. En el ABCDE del maestro, del falso maestro, está el engaño. Versículo 19 en adelante dice así: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. En otras palabras, viven una mentira, viven en un engaño. ¿A quién tratan de engañar? Se engañan a ellos mismos. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Es decir, entonces lo que enseñan es una mentira. Entonces lo que enseñan es una mentira, es un engaño. Por eso estamos diciendo que son también engañadores. Ni siquiera ellos han podido librarse de sus concupiscencias, no han podido librarse de su propia corrupción. Y están tratando de enseñar a otros, pero los están llevando más y cada vez más a la perdición. Dice, ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, es decir, esas son personas que escucharon la palabra del Señor. Son personas que depositaron de alguna forma su confianza en el Señor, pero no llegaron a ser salvos. Pero no viven esa vida de salvación. Y aquí yo creo que tenemos que hacer esta distinción. Hay creyentes, yo así lo creo. Y estaba escuchando una ilustración acerca de esto, que una hermana se acercó al pastor de la iglesia para decirle, oiga, fíjese que el hermano tal, que en tal año se convirtió y era diácono, maestro de escuela dominical, y también estaba propuesto para ser líder de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Dice, ahora vive una vida disoluta. Es alcohólico y ya dejó a su esposa. Y pues, ¿qué piensa usted, pastor? Le dice, ¿él es salvo o no es salvo? Y entonces el pastor le dice, no lo sé. Aquella mujer extrañada dice al pastor, bueno, usted siendo pastor dice que no lo sabe. Y el pastor dice, es que no lo sé. Bueno, no podemos juzgar la vida de las personas. No podemos saber si realmente algunos son salvos o no. Quizás hay algunos que sinceramente han sido salvos, pero están en este momento dominados por el error, están dominados por son esclavos de su propia corrupción, o puede ser que son personas que nunca creyeron en Jesucristo, pero se involucraron en la iglesia, se involucraron en la congregación y ahora han usado lo que aprendieron para enseñar de manera errónea. Y volviendo al caso que decía aquella mujer, miren lo que dice el versículo número 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mire, hay dos animales que se mencionan aquí. Se menciona el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. Dice el doctor Adrian Rogers en una de sus predicaciones, en una de sus ilustraciones, dice que cuando él narra esta ilustración, dice que él piensa, se imagina que cuando el hijo pródigo volvió a casa de estar en el chiquero, dice que cuando iba regresando a su casa vio que un cerdo lo seguía y entonces el cerdo le dijo, déjame ir contigo a tu casa. Y el hijo pródigo le dijo, bueno, en mi casa las cosas son muy diferentes de lo que tú estás acostumbrado, pero si quieres ir, ven conmigo. Aquel cerdo aceptó.
Cuando llegaron a casa del hijo pródigo, dice que el padre lo envió a bañarse, a lavarse, a perfumarse, a cambiarse, para que fueran a la gran cena. Aquel puerquito también tuvo que lavarse, tuvo que bañarse, tuvo que perfumarse, y cuando el hijo pródigo estaba sentado en la mesa, también el puerquito estaba sentado allí. Entonces el hijo tomó los cubiertos y comenzó a comer con cuidado la parte que le había tocado, y el puerquito apenas podía agarrar los cubiertos y se tuvo que poner el pañuelo en el cuello, y de repente ya se había cansado y dijo, bueno, ¿qué más sigue? Se fueron a dormir. Y la cama era una cama bien limpia, con sábanas impecables, pero el puerquito estaba buscando el charco de lodo y no había nada en ese lugar. Entonces dice que el puerquito se levantó y el hijo pródigo le dijo, ¿y qué haces? Y el puerquito dijo, me levantaré e iré a mi padre. Con esta pequeña ilustración, lo que el hermano estaba tratando de ilustrar es que un puerco siempre será puerco, pero un perro siempre será perro, pero un hijo siempre será un hijo. El pastor le dijo a la mujer, no sé si él es salvo o no, lo único que sé es que los puercos vuelven al cielo aunque hayan sido lavados, pero los hijos siempre vuelven a casa. Pero un falso maestro es comparado en la palabra como un perro o como un puerco lavado, que por un tiempo nada más quizás exhibió algunas de las características de la religión, pero ahora tristemente su vida ha vuelto otra vez a lo que era antes de saber algo de Cristo. Y dice aquí que sería mejor no haber conocido que haber conocido y luego volverse. Este es el ABC y DE de un falso maestro. La arrogancia, la blasfemia, la codicia, la disolución y el engaño. Son 5 cosas que practican y que del que ha hecho su carácter ese falso maestro. Pero yo quisiera decirles algo, que una clave para nosotros, una clave de cómo estar a salvo de estas falsas enseñanzas, a salvo de caer en las manos, en el engaño de falsos maestros, está en el versículo 14, dice así, tienen los ojos llenos de adulterio, no se cansan de pecar. ¿Saben qué dice enseguida? Seducen a las almas inconstantes. Seducen a las almas inconstantes. Y eso quiere decir que hay cristianos que son constantes y hay cristianos que son inconstantes. ¿Qué pasa con los que son inconstantes? Miren lo que dice el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido. Es decir, que un cristiano inconstante es fácilmente seducible. Es decir, que fácilmente un falso maestro lo va a seducir en el engaño, en el error. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un verdadero creyente en Cristo? Tiene que ser constante en su fe. Tiene que practicar constantemente la lectura de la palabra, la oración, y tiene que practicar una vida de sumisión al señorío de Cristo en su vida. Porque si no lo hace de esta manera, fácilmente puede ser atrapado, seducido, engañado por un falso maestro. Escuchando cómo habla, oyendo de su arrogancia, escuchando sus blasfemias, seduciéndolo con codicia, en sus disoluciones, en su engaño, pues fácilmente puede ser seducido. Por eso esta carta fue dirigida de esta manera a la iglesia.
El apóstol Pedro sabía los peligros, sabía los problemas, y yo estoy seguro que él ya conocía a esos falsos maestros. Él ya se había topado con algunos de ellos en su camino. Y desde el principio muchos de los judíos que se iban escuchando de Cristo querían añadir mucho más a la obra de gracia de Cristo, pero el apóstol Pedro sabía que eso era con el fin de engañar y seducir a otros para llevarlos otra vez al camino de la perdición. Hermano, en este día yo estoy compartiendo esta palabra contigo y te estoy animando a ser constante. Te estoy animando a ser constante, porque de esa manera estarás a salvo de estos falsos maestros. Y otra cosa, que conociendo estas características, tú ya puedes saber si en algún momento estás escuchando a un falso maestro. Hay en la iglesia, quiero decir, entre nuestros miembros de la iglesia, hay hermanos, un hermano que hace poco hablé con él y otra hermana hablé con ella también, porque ya estaban siguiendo a un pastor allá. Habla muy bien, explica muy bien muchas cosas con respecto a la vida e incluso cosas que dice la palabra del Señor, pero cuando tú vas a leer su declaración de fe, él dice que él persevera buscando la salvación, porque dice que él no es salvo, siempre salvo, él no está seguro de su propia salvación. Solamente puedo decirles que el nombre de este falso maestro es Andrés y muchos lo siguen por la red. Pero si él no está seguro de su propia salvación, vive en un autoengaño, piensa que él mismo al final va a poder salvarse por sus obras y no por la gracia de Dios. Así que yo le pido a Dios que todos ustedes, hermanos, estén convencidos de lo que han creído, con certeza, con certidumbre de lo que Cristo les ha prometido, y lo que Cristo les ha prometido jamás nadie se los podrá quitar, menos un engaño de un falso maestro. Así que aquí tenemos el ABC de un falso maestro: arrogancia, blasfemia, codicia, disolución y engaño. Así lo puedes reconocer. Pero ¿cómo protegerte? ¿Cómo cuidarte? Siendo constante en el Señor, siendo constante en el Señor. Que Dios te bendiga. Si el Señor así nos permite, nos miramos allá enseguida por la iglesia o a través de la red también. Mientras tanto, que el Señor te bendiga, que traiga a tu corazón la exhortación, el consuelo, la edificación, lo que tú necesitas en este momento a través de su palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo, por este momento en el que compartimos tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y nosotros agradecemos tanto que tú te hayas revelado para nosotros así, y que hoy nos traigas esta palabra de ánimo, pero también es una palabra de advertencia acerca de los falsos maestros y acerca de nuestra constancia cerca de ti, Padre. Estamos, Padre, seguros de la salvación que nos has dado, y estamos seguros que en ese camino que vamos, tú, Señor, nos proteges, y lo que haces ahora a través de palabras como esta es solamente ponernos al tanto y alertas. Señor, gracias porque tenemos la seguridad que somos guardados en tus manos y nadie puede arrebatarnos de ese lugar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias y amén. Que el Señor te bendiga.